Señales y sistemas, unidad 4, series de Fourier. En esta transparencia, como lo vemos en todas las clases, tienen acá los módulos que estamos viendo en la materia. Empezaríamos la segunda parte, que sería serie de Fourier, y después vamos a continuar con transformada de Fourier, y estos temas, estos módulos ya han sido evaluados en el parcial anterior. Los temas que se van a tratar están bastante desglosados acá. Creo que esta transparencia la puse más que nada pensando en el momento en el cual tengan que hacer un repaso de la misma. Así que bueno, acá tienen un desglose de los temas que vamos a trabajar. Bueno, en esta unidad vamos a ver serie de Fourier, representaciones de series de Fourier para señales periódicas, ¿sí? Todas las señales que vamos a trabajar en esta unidad son periódicas. Y un poco la idea de serie de Fourier está planteada ya en los módulos pasados. Recuerden, por ejemplo, para una señal de tiempo discreto, cuando nos planteamos en cómo escribirla a partir de cómo escribir una señal de tiempo discreto XDN como la combinación de otras señales. Y charlamos y llegamos a la conclusión de que si consideramos al impulso de tiempo discreto como una señal básica, con ese impulso podía escribir cualquier tipo de señal, y cualquier señal XDN. Y para eso lo que tenía que hacer es armar una suma ponderada de esos impulsos y versiones desplazadas y encontrar coeficientes para que pesen esa señal básica o esos impulsos. Y esa señal básica en ese momento era x de k. Bueno, en serie de Fourier también se trabaja la misma idea, solo que esa señal básica ahora va a ser la exponencial de tiempo continuo. Uno de los primeros impactos que vamos a ver es que cuando yo trabajaba con esta descomposición, mi señal era una señal de tiempo continuo o discreto, y esas ponderaciones también se quedaban en la dimensión temporal. Cuando trabajamos con series de Fourier, como vamos a ver ahora, mi señal inicial que estoy analizando está en el dominio temporal, pero gracias a los coeficientes de la serie de Fourier vamos a pasar a otro dominio, ¿sí? A un dominio frecuencial. Bueno, por definición, si x de t es una señal periódica, la representación en serie de Fourier se define de esta forma. Es decir, voy a escribir mi señal x de t como una combinación lineal de señales básicas. En este caso está dado por phi de k y están pesados por estos coeficientes a de k. Como charlamos hace unos segundos, las señales phi de k en nuestro caso van a ser exponenciales de tiempo continuo de esta forma, ¿sí? Mi phi de k de t lo voy a poder definir como la exponencial e a la jk omega 0t, donde omega 0t es la frecuencia fundamental de la señal x de t, es decir, que es un valor, dato, un parámetro que yo voy a conocer siempre, ¿sí? Porque si conozco la señal, si conozco el periodo de mi señal, voy a conocer omega 0, ¿sí? Digamos que el periodo de mi señal es t0, sabemos que la frecuencia omega 0 va a ser 2pi sobre el periodo fundamental t0. Con lo cual, en esta representación, en esta suma infinita, lo único que quedaría por conocer es a de k. Es decir que cuando trabajamos con serie de Fourier, vamos a mi señal x de t en la dimensión temporal, la voy a transformar a otra dimensión que se los adelanto ahora, va a ser una dimensión de frecuencia,
y en esa dimensión de frecuencia mi señal x de t queda representada por los coeficientes a de k. En el transcurso de la materia vamos a ir tratando de entender cuál es el significado y el empleo de estos coeficientes a de k. Como les comentaba recién, a de k son los coeficientes que yo voy a obtener cuando hago la descomposición, cuando hago el análisis de esta serie Fourier, y los a de k se conocen como los coeficientes de la serie de Fourier, en este caso del señal x de t. Podemos analizar algunos de interés. Si k vale 0, voy a estar hablando del término a sub 0 o término constante o de frecuencia continua. Esto se entiende fácilmente porque si k vale 0, me va a quedar una exponencial, me va a quedar de valor unitario para todo t. El coeficiente A1 se conoce como armónico fundamental o primer armónico, y así sucesivamente. Puedo interpretar el coeficiente de k como el armónico Ks, o de frecuencia K omega 0. Este conjunto de exponenciales de tiempo continuo, lo voy a llamar phi de k, ¿sí? Para no andar diciendo E a la jk omega 0t. Este conjunto de exponenciales es un conjunto infinito y tiene la particularidad de que es un conjunto de señales ortogonales. Acá vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a desempolvar los libros de álgebra y geometría 2. ¿Se acuerdan que quería decir que dos señales entre comillas son ortogonales? Bueno, es cierto, ustedes sí, en aquel momento lo trabajaron con vectores, pero bueno, yo puedo pensar una señal como un vector. Es más, había una actividad en el práctico de álgebra y geometría de producto interno donde se definía el producto interno para señales de tiempo continuo. Es más, se definía de esta forma, ¿sí? Si yo tengo dos señales, phi de m y phi de n, el producto interno entre ellas es la integral de phi de m por phi de n respecto de x en un intervalo definido AB. Con esta definición de producto interno, si tengo la exponencial phi de m y la exponencial phi de n, se puede demostrar, y va a ser tarea para ustedes, que siempre y cuando m sea distinto de n, ese producto interno da 0. Eso quiere decir que las señales son ortogonales. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo en el cual directamente me dan mi señal periódica x de t como la composición de 7 exponenciales complejas. Hay una cosa que no lo dije, pero en un caso general los coeficientes de mi serie Fourier a de k son valores complejos, con lo cual al momento de analizarlos y graficarlos es importante que recordemos eso, porque en el peor de los casos vamos a tener que hacer dos gráficos, parte real por un lado y parte imaginaria por el otro, que no es el que se suele usar en ingeniería, o este módulo por un lado y fase por el otro, que es el que usamos por lo general en ingeniería. Bueno, acá tenemos 7 términos y conocemos, o sea, me da el dato de los ADK, con lo cual es cuestión de que ustedes hagan las cuentitas y obtengan cuál es la señal x de t. Bueno, obviamente eso es tarea para ustedes, pero lo que sí les puedo decir es que una vez que hagan las cuentitas, la señal x de t va a tener la particularidad de que va a ser una señal de valores reales. Y eso a priori nos hace un pequeño ruido porque estamos viendo 7 señales exponenciales complejas que van a darme una señal de valores reales. Bueno, para que lo analicen y lo tengan en cuenta, eso va a pasar porque en ese tipo de casos, o sea, este ejercicio hace las veces de una muestra o una observación de las cosas que vamos a ver. Pero en ese tipo de casos estamos viendo que los coeficientes A-3 y A3 son iguales. Lo mismo pasa con el coeficiente menos 2 y 2 y el coeficiente A-1 y 1. Cuando sucede esto, que los coeficientes A de k son iguales a los A de menos k, pasa lo que les va a suceder cuando resuelvan este ejercicio, que la señal x de t va a ser de valores reales. Así que tengan en cuenta eso, ¿sí? Tomen este ejemplito como una muestra que nos va dando cierta información.
¿Cómo se interpreta A0? Como vimos en la transparencia anterior, A0 es el término constante o de frecuencia nula. Además, se lo interpreta como el valor medio de la señal, en este caso x de t. ¿Qué quiere decir esto? Que x de t va a quedar oscilando en promedio alrededor de A0. ¿Cómo se interpreta el coeficiente A1? Pues bien, A1 es el aporte en frecuencia, particularmente de la frecuencia 2pi respecto de xt. ¿Sí? Análogamente a sub menos 2 podríamos decir que es el aporte de la frecuencia asociada a k igual a menos 2, es decir, de la frecuencia menos 4 pi a la señal x de t. Lo interesante de ver, digamos que muestra este ejemplito también, es que vamos a tener una distribución en frecuencias desde menos infinito a más infinito, ¿sí? Es decir, vamos a barrer las frecuencias k por 2pi con k perteneciente a los enteros. ¿Qué nos está faltando? Claramente nos está faltando una estrategia para calcular los ADK. Podemos decir en forma resumida que los ADK se obtienen siguiendo esta fórmula, este procedimiento, es decir, ADK es igual a 1 sobre T0, siendo T0 el periodo fundamental de mi señal x de t, por la integral de x de t, la integral de x de t y la señal de exponencial compleja a la frecuencia menos k omega 0. Una linda forma de interpretar el porqué de esta expresión es nuevamente recordar lo visto en álgebra y geometría 2. Si pensamos que x de t es el vector x en la base canónica y lo que yo estoy haciendo es proyectar sobre una base definida por estas señales complejas, vamos a llamarla la base B. Lo que yo quiero hacer es decirle a los ADK van a terminar siendo cómo se escribe mi vector x sobre esta base B de señales exponenciales. Bueno, si recuerdan, una forma de encontrar estos ADK desde el punto de vista de álgebra y geometría 2 es realizar la proyección del vector x sobre una de las componentes de mi base B. Digamos, en nuestro caso podemos pensar que tendría que proyectar sobre phi de k, siendo phi de k mi señal exponencial de frecuencia k. Perdón. Si recuerdan lo que vimos en unas transparencias anteriores, disculpen que se me tachó y no se ve bien, esta integral está de alguna forma definiendo el producto interno, ¿no? El producto interno de x con la señal phi de k, con lo cual acá tendría el producto interno de mi vector x con la componente késima de mi base, y acá tengo un factor T0. ¿Qué es lo que...? Bueno, esto se lo dejo como tarea para que vean ustedes, pero acá esto lo tengo que hacer coincidir con lo siguiente desde el punto de vista de álgebra y geometría. Tendría que hacer que esto tenga la forma del producto interno de mi señal x con phi de k dividido la norma de phi de k. Este T0 tendrían que demostrar que es la norma de phi de k. Y hay una cosa que queda gris, si lo piensan un poco, es que esto es casi el producto interno de x con phi de k. ¿Por qué digo casi? Porque este menos no debería estar. Eso lo dije en clase, dije el porqué de ese menos, pero para los que no estuvieron en clase, les pido que investiguen un poco por qué ese menos, por más que esté, es correcto y después me comentan. Este sería un poco el enfoque algebraico. Puedo dar también una justificación de cómo obtener los ADK con este procedimiento,
como se muestra en la sección 3.3 del Oppenheim, señales y sistemas. Así que acá se bosqueja un poco esos pasos. La parte importante, la parte crítica, es entender un poco que este integral de, si se quiere, el producto de la exponencial e a la j k omega 0t por la exponencial e a la j n omega 0t, es decir, lo que estoy haciendo acá en este integral es la integral, valga la redundancia, de dos exponenciales complejas, una a la frecuencia una a la frecuencia k omega 0 y otra a la frecuencia menos n omega 0. ¿Sí? Les recuerdo, o sea, una forma de ver que esto, qué es lo que va esto, qué es lo que tienen acá, ¿no? Una forma de entenderlo rápidamente es recordar que las exponenciales complejas son ortogonales, siempre y cuando k sea distinto de n. Por eso 0. Es una forma de justificarlo rápidamente, sino obviamente también haciendo el análisis matemático, es decir, hago la integral de esta señal, evalúo entre t0 y 0 y tengo que llegar a la misma conclusión. Bueno, finalmente, como resumen de esta parte introductoria de serie de Fourier, tenemos estas dos ecuaciones. Una que se conoce como la ecuación de síntesis, que es, o que me permite que a partir de los coeficientes A de k ya calculados hago la reconstrucción y obtengo mi señal x de t. Y la otra, que es la ecuación de análisis, la que me permite encontrar los coeficientes A de k. De alguna forma podemos pensar que esta segunda ecuación, la de análisis, me permite moverme de la dimensión del tiempo t a la dimensión frecuencial dada por el índice k, y con esta expresión, con la primera, con la de síntesis, vuelvo, ¿sí?, de el dominio de la frecuencia al dominio temporal. Bueno, como observaciones para que tengan en cuenta, los A de k, dados por esta expresión, por la ecuación de análisis, los puedo encontrar integrando sobre cualquier intervalo de integración. El sentido común nos dice que el intervalo más adecuado es aquel que me genere menos cuentitas. Los coeficientes A de k se pueden interpretar, abro paréntesis, un poco lo hemos visto en el ejemplo anterior que analizamos, cierro paréntesis, como el valor como el valor del armónico késimo de mi señal x de t. Es decir, mide el aporte en frecuencia sobre mi señal x de t. Una cosa de color, un dato de color, es que también los coeficientes de la serie Fourier A de k se conocen como coeficientes espectrales. Y esto tiene sentido porque, como venimos charlando hasta ahora, los A de k están asociados a un dominio frecuencial. A priori uno diría, ¿qué frecuencia si k es un entero? Eso es cierto, pero tenemos que recordar que k estaría asociado a la frecuencia k omega 0. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, se entendería por qué se los conoce como coeficientes espectrales. Finalmente, una cosa muy importante es que cada señal x de t tiene asociado un único conjunto o una única señal A de k, un único conjunto de coeficientes A de k. Esto es de vital importancia porque si yo uso la estrategia de serie de Fourier para moverme al dominio de frecuencia k omega 0 y después no hay un único camino de regreso, no es una herramienta que me sirve. Esto mismo le pedimos a la transformada Laplace y transformada Z. Bueno, acá tenemos el segundo ejemplo que vamos a navegar. En este caso tenemos una señal cuadrada de frecuencia 1 sobre t0, sobre t, perdón, siendo t el periodo de la señal,
Y el objetivo en este ejemplo es encontrar los coeficientes de la serie de Fourier. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, obviamente lo que habría que hacer es calcular los ADK en función de la ecuación de análisis. Si hacen las cuentitas, deberíamos llegar a esta expresión, que los ADK tienen esta forma, ¿sí? Lo primero que observamos acá, que en este caso los ADK son números complejos, por lo tanto para graficarlos necesitamos un gráfico módulo y fase. Si analizamos el módulo de los ADK, vamos a obtener estos valores. Para ver qué es lo que tenemos, lo que puede hacerse es vamos dándole valores acá para algunos enteros alrededor del origen, o para los enteros que consideramos que son lo más importantes para bosquejar el gráfico de los coeficientes del módulo de los coeficientes ADK, y vamos obteniendo el dibujo. Si no, si tienen el MATLAB a mano, lo que pueden hacer es construirse el vector K de entero y después evaluar esta expresión. En ese caso se va a obtener un gráfico por el estilo, ¿sí? Acá lo que puede verse es que para esta señal cuadrada hay el aporte en frecuencia está dado mayormente en las bajas frecuencias, ¿sí? Podemos ver que a medida que aumenta el K o K por omega 0, es decir, a medida que aumenta el valor de la frecuencia, el aporte de los coeficientes disminuye. Hay algo raro que estaría pasando en K igual a 0, que se los dejo para que lo analicen ustedes. Cualquier cosa nos preguntan. Un dato de esta señal cuadrada es que el aporte en frecuencia está dado por los armónicos impares. Fíjense que acá tenemos el armónico 1 menos 1, 3 menos 3 y así sucesivamente. Bueno, acá en esta transparencia se ve una reconstrucción de la señal cuadrada anterior a medida que le vamos agregando armónicos. Tal vez esto que estoy mencionando se ve mejor en la siguiente transparencia. ¿Qué sería este gráfico? Bueno, acá lo que estamos diciendo es que x de t, que es igual a la sumatoria de a de k por los phi de k, siendo phi de k las exponenciales de tiempo continuo, lo que estamos diciendo es que estoy trabajando solamente con un armónico. Probablemente ese armónico sea para k menos 1, k igual a 0 y k igual a 1, ¿sí? A priori uno podría decir que la reconstrucción es horrible y algo de sentido tiene. Sin embargo, en esta reconstrucción con un solo armónico, lo que puede verse es que se captura una parte vital de la señal, que es su periodo o frecuencia. A medida que empezamos a agregar los armónicos, puede verse cómo la definición de la señal se incrementa. Veamos el caso acá de 3 armónicos. Fíjense que en este caso las oscilaciones a priori parecen reducirse alrededor del 1. Sin embargo, hay algo que no cambia a medida que aumento los armónicos, y es estas oscilaciones alrededor de la discontinuidad. Puede verse que se van comprimiendo hacia la derecha las oscilaciones, ¿sí? Alrededor del punto medio empiezan a aplanarse, pero este sobrepico se mantiene en todos los casos. En un caso extremo, como el de los sinarmónicos, se termina de demostrar esto que acabo de comentarles. Alrededor del punto medio, de 0,5, efectivamente la señal se aplana, pero sigue permaneciendo un sobrepico alrededor de la discontinuidad. Eso va a pasar por más que yo ponga los infinitos armónicos, y se conoce como el efecto de Gibbs. Sobre este tema, sobre el efecto de Gibbs,
puede haber una actividad complementaria por si alguno quiere sumar algún puntito. Bueno, respuesta en frecuencia. En lo que es respuesta en frecuencia, de momento lo que tenemos para decir es lo siguiente. Dado que los ADK son coeficientes complejos, cuando los grafiquemos vamos a tener el gráfico de magnitud y el gráfico de fase. El gráfico de magnitud puede hacerse respecto del índice K o respecto de la frecuencia omega, siendo omega igual a K omega 0. Es de mayor utilidad este gráfico respecto de omega igual a K por omega 0 porque nos permite ver realmente la relación, la composición de mi señal x de t en frecuencia, ¿sí? Como se analizó el ejemplo de la señal cuadrada hace unos minutos. Análogamente con el gráfico de fase. Lo importante para destacar en este punto es que tanto el gráfico de magnitud como el gráfico de fase son gráficos discretos o de líneas. Y esto tiene sentido porque estos coeficientes ADK, si lo pienso como una señal, son una señal de tiempo discreto. Bueno, acá es para, si tienen tiempo, vean estos ejemplos, el 3.3 y 3.4 del libro de señales y sistemas, Oppenheim. Y bueno, si se puede verificar el MATLAB, procedan a hacerlo. Bueno, terminamos con serie de Fourier ni. Ya vimos cómo es la ecuación de síntesis, la ecuación de análisis. Quedarían dos cuestiones para ver, lo que es truncamiento y convergencia. Bueno, un poco la idea de truncamiento es la que se mostró también con la señal cuadrada. Nos preguntamos, dado que cuando descomponemos una señal x de t en su serie de Fourier y hacemos la reconstrucción, nos interesa saber cuál es la cantidad de armónicos, el n, que nos alcanza para representar la señal, es decir, hasta dónde estiro el n. Hay una idea en el ambiente de que mientras más grande sea el n es mejor, porque sabemos que la igualdad se da cuando n tiene infinito. Sin embargo, es de interés saber cuál es el n que mejor me sirve y qué es lo que pierdo cuando elijo un n. Y también lo que nos puede llegar a interesar es, si yo fijo un n, una cantidad de armónicos, ¿cuál será la forma más conveniente de calcular los ADK? Hasta ahora dijimos que hasta ahora dijimos que si mi señal x de t es igual a la sumatoria de los ADK por las exponenciales, esa igualdad se va a dar cuando ADK se calcule como se mostró hace rato. Sin embargo, si yo trunco y me quedo con un n fijo, es decir, con 2n más un término, ¿cuál será la forma más conveniente de calcular los ADK? Es una pregunta que hay que responder y está asociada a lo que es truncamiento. Bueno, para eso es necesario definir... permítanme. Para eso hay que definir primero qué nombre le vamos a poner a esta aproximación con NTR, con K igual a n, es decir, con 2n más un término. Esa aproximación vamos a anotarla de esta forma, como x subíndice n. El error que voy a cometer entre la señal que yo quiero estimar y la que obtengo a partir del truncamiento, la vamos a llamar e subíndice n. Obviamente me va a quedar de esta forma. Y si corto ahí, tengo una señal de error que depende del tiempo. Necesitaría condensar esto en un número constante y sonante. Bueno, para eso se define el error cuadrático medio, que es la integral en un periodo de esta señal error e de n
por ella misma conjugada, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de la señal error al cuadrado. Esto se lo menciono, no lo demostramos, no hacemos el análisis matemático de este resultado, pero puede demostrarse que estos coeficientes A de K que nosotros estamos viendo cuál es su valor cuando truncamos con K igual a N, puede demostrarse que esos A de K' que minimizan este error tienen esta forma y efectivamente coincide con la forma que mencionamos anteriormente para encontrar los coeficientes de los fluidos. Es decir que, en resumidas cuentas, cuando yo tengo que hacer un truncamiento de mis coeficientes, la mejor estrategia, ¿cuál es? Es hacer el cálculo de los coeficientes de serie Fourier y quedarme con K igual a n mayúscula, es decir, quedarme con los dos n más un término, y si ese error dado por esta expresión obtenido con ese n cumple los requerimientos del problema analizado, me quedo con ese error, si no, sigo agregando términos. En lo que respecta a convergencia, bueno, habría que charlar para qué tipo de señales se puede hacer la descomposición y qué es lo que se necesita pedirle a la señal x de t para garantizar la convergencia. Bueno, como una idea de lo que vamos a pedirle a la señal x de t, es que como se darán cuenta, en la materia esquivamos gran parte del análisis matemático porque en realidad queremos que no se pierda la idea o los conceptos que se despliegan en la materia. Así que vamos a evitar el abordaje matemático. Sin embargo, esto ya lo hicieron en análisis matemático 3, así que si alguno quiere repasarlo y quiere plantear sus inquietudes, bienvenido sea. En el contexto de la materia, lo que podemos decir es que en lo que es convergencia, lo que vamos a pedirle a mi señal x de t es que sea continua o algunas señales que tienen una discontinuidad, se quiere controlar. Sin ir más lejos, por ejemplo, la que charlábamos recién, la señal cuadrada, ¿sí? Es una de las señales discontinuas que va a tener serie de Fourier. ¿Cuáles son las condiciones que le vamos a pedir a mi señal x de t? Son las que están dadas por las condiciones de Dirichlet, ¿sí? Que mi señal x de t sea absolutamente integrable, que las variaciones de mi señal x de t en cualquier periodo sea una cantidad finita, tenga una cantidad finita de máximos y mínimos, es decir, que no sea una señal extraña, entre comillas, matemáticamente, y que para cualquier intervalo de tiempo haya una cantidad finita de discontinuidades. Esas son las condiciones de Dirichlet. ¿Y qué nos garantiza si se cumplen estas condiciones? Es que que la potencia del error en un periodo va a tender a cero cuando n tienda a infinito, ¿sí? Y en las discontinuidades, ¿qué va a pasar? Como se vio en análisis matemático 3, mi señal x de t va a converger al valor promedio. Finalmente, bueno, tenemos acá una lista de propiedades asociadas a serie de Fourier, ¿sí? Además está decir que cumple la linealidad por cómo se define, ¿sí? A partir de la sumatoria y esa combinación lineal de términos exponenciales dados por los pesos A de K. Y bueno, otra propiedad interesante es la de desplazamiento temporal. Puede verse que si tengo mi señal periódica x de t con coeficientes A de K,
cuando hay un desplazamiento en el tiempo, en el dominio de la frecuencia se agrega una fase de valor k omega 0 por t0. Otra propiedad importante es la asociada a la convolución. Si yo tengo la convolución de dos señales periódicas, de la señal X con Y, como era de esperarse, los coeficientes de la serie de Fourier de la convolución están dados por el producto de los respectivos coeficientes A de k y B de k. Otro interesante es la de la derivada. La derivada de una señal periódica, los coeficientes de Fourier van a ser A de k por jk omega 0. Bueno, como un resumen de esta última parte, podemos decir que los coeficientes de Fourier A de k existen para las señales periódicas que vamos a trabajar en la materia. Y una cosa importante que nuevamente hacemos hincapié es que mi señal x de t de tiempo continuo va a tener un espectro o va a tener unos coeficientes de Fourier A de k que es ni más ni menos que una señal de tiempo discreto. Ahora bien, pregunta, este espectro, esta señal A de k, ¿será periódica o aperiódica? Se las dejo para que la piensen y nos contesten después. En cuanto a la serie de Fourier para las señales periódicas de tiempo discreto, la idea va a ser la misma. Vamos a hacer una extensión de lo que acabamos de ver en tiempo continuo. Bueno, por esta razón empezamos directamente con la ecuación de síntesis y análisis. Vía la ecuación de análisis obtenemos los coeficientes de Fourier A de k de la señal de tiempo discreto periódica x de n. Acá, como cuando vimos en la señal de tiempo continuo, se hace la sumatoria sobre algún periodo. ¿Qué periodo? El que nos resulte más conveniente. Con la ecuación de síntesis hacemos la reconstrucción de mi señal x de n a partir de los coeficientes A de k. Una cosa para recordar o para tener en cuenta es que en la señal de tiempo continuo hacíamos una sumatoria de infinitos términos y acá vamos a tener una sumatoria solamente de n términos. ¿Recuerdan por qué? Se los dejo para que lo trabajen si es que no lo cuento más abajo. Bueno, acá en observaciones la señal x de n queda unívocamente caracterizada por los coeficientes A de k. Es decir, cada señal de tiempo discreto x de n va a tener una única representación en serie de Fourier dada por los coeficientes A de k. Este conjunto de exponenciales dadas por la exponencial a la jk omega 0 n con k perteneciente a los enteros es un conjunto finito de exponenciales relacionadas armónicamente y también va a ser un conjunto ortogonal de señal. La señal o los coeficientes A de k es una secuencia periódica de periodos. Bueno, esto es muy importante. Esto no quiere decir que los coeficientes de la serie de Fourier de una señal de tiempo discreto va a ser, es decir, los A de k va a ser 1, una señal de tiempo discreto, 2, va a ser una señal periódica, ¿sí? Esto es muy importante, así que medítenlo. Nuevamente, lo que no se entienda no se escribe. Bueno, acá tenemos un ejemplo, se los cuento por arriba, que es el de una señal rectangular periódica, el análogo al ejemplo de la señal, una señal cuadrada, tiempo discreto, siguiendo un ejemplo análogo al que vimos hace unos momentos de la señal de tiempo continuo. Que bueno, a ver, me voy rapidito, vamos a la página 27, que era la señal cuadrada de tiempo continuo.
No lo dije, no se ve acá en el gráfico de módulo, pero estos coeficientes de la serie de Fourier de la señal cuadrada de tiempo continuo tienen la forma de una sinc, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se definía la sinc? La sinc estaba definida bueno, quise poner la sinc de x es una señal que se define como el seno de x sobre x. Bueno, si observan los coeficientes a de k tienen la forma de una sinc de una señal sinc. Eso quiere decir que va a ser una señal sinusoidal que se va amortiguando a medida que k tiende a infinito. ¿Por qué hago esa mención? Porque en el caso análogo de tiempo discreto, cuando tengo una señal cuadrada de tiempo discreto periódica, acá también voy a tener una sinc, pero es una sinc digital. ¿Por qué? Porque recuerden que en tiempo discreto, en frecuencia, las señales son periódicas de periodos pi. Entonces, esto es lo que se conoce como una sinc digital. Tiene la forma de una sinc, pero se repite cada 2 pi, ¿sí? Bueno, acá tienen la lista de las propiedades de serie de Fourier para señales de tiempo discreto. Estas propiedades también las pueden ver en el libro, en la sección 3.7, segunda edición, el libro de señales isotemas, página del libro 221. Bueno, nos queda una partecita más para ver, que es cuál es el papel de la serie de Fourier en los sistemas LTI. Vamos a ver para el caso discreto y esta vez, y después también hago la extensión para el caso continuo. Bueno, otra de las ventajas de trabajar con las señales exponenciales complejas, tanto de tiempo continuo como discreto, es que son para un sistema LTI autofunciones. Esto quiere decir que si excitamos un sistema LTI por una señal exponencial de esta forma, e a la st, su respuesta va a ser la misma señal e a la st por h de s. Ahora vamos a ver quién es h de s. Desde el punto de vista de álgebra y geometría 2, si mi señal exponencial es una autofunción barra autovector, este valor complejo h de s hace las veces de autovalor de mi señal. Comenzamos con el caso de un sistema de tiempo discreto porque las cuentitas se ven fácilmente. Si tengo una señal exponencial de tiempo discreto x de n igual a z a la n, para ver cómo es la salida de un sistema LTI, voy y se lo consulto a quién. Exactamente, a la convolución. Entonces la salida I de n de mi sistema LTI va a ser la convolución de la respuesta del impulso h de n por mi señal x de n. Es decir, me va a quedar esta sumatoria. H de k, siendo k la variable interna de la sumatoria, por z a la n menos k. En esta sumatoria lo que vamos a hacer es separar lo que está asociado o lo que no está asociado acá, que lo sacamos fuera de la sumatoria. Con lo cual z a la n sale y me quedaría este producto, lo que está entre paréntesis, por z a la n. Esto nos muestra que efectivamente esta señal zn, esta exponencial de tiempo discreto, es una autofunción, porque a la salida obtuve z a la n por un número, que si lo miramos con detenimiento,
este número depende de quién. Depende exclusivamente de Z. Obviamente depende también de la respuesta de impulso, pero lo que voy es que la única variable que queda después de resolver esta sumatoria es Z, es decir, que me va a quedar un número que depende de Z. Por eso, eso que tenemos acá se puede reescribir como h de z por z a la n. Como comentaba anteriormente, este h de z hace las veces del autovalor de la función compleja z a la n. Y si recuerdan lo que vimos en la unidad 3, esto es la transformada de Laplace de la respuesta del impulso h, y al ser la transformada de la respuesta del impulso h es la función de transferencia, efectivamente. Sin ánimo de ser reiterativo, entonces para un sistema LTI, si lo excito con una exponencial compleja z a la n, la respuesta va a ser también esa misma exponencial z a la n por un valor complejo que acabamos de mencionar, que va a ser la función de transferencia evaluada en este z. Esta idea la puedo extender tranquilamente para cualquier xdn, es decir, si yo tengo un xdn y lo expreso como una combinación lineal de exponenciales complejas, es decir, si escribo mi xdn de esta forma, como una sumatoria de unos coeficientes c de k por estas exponenciales complejas, ahora como tengo varias, las indexo z sub índice k a la n, por linealidad voy a obtener que, por la linealidad de un sistema LTI, voy a obtener que la respuesta de ese sistema a esta señal xdn, ¿qué va a ser? Como todas estas exponenciales que constituyen xdn son señales exponenciales de tiempo discreto, autofunciones, entonces la salida va a ser una sumatoria también de, ¿qué cosa? De las autofunciones de los z subíndice k a la n por los coeficientes c de k que se heredan de esta expresión por el autovalor asociado a cada autofunción, que es lo que tenemos acá. Esto es este resultado que vemos acá perdón, quise hacer una flecha y me salió cualquier cosa. El resultado que vemos acá en esta expresión es muy interesante, muy importante, porque me permite ver cómo estos h mayúscula z de k, de alguna forma, si fueran nulos, lo que van a hacer es evitar que las frecuencias asociadas al valor z de k no pasen a través del sistema. Esto provee lo que sería la base o el inicio del filtrado de señal, ¿sí? Si combinamos ahora y recordamos, mejor dicho, que estos h de z de k son la función de transferencia del sistema LTI, lo que acabo de decir tiene más sentido, ¿sí? Un caso particular de mi señal z de k es cuando z de k vale e a la j omega, ¿sí? Cuando toma este valor complejo. Lo que vimos recién se puede reescribir y obtenemos estas dos ecuaciones, ¿sí? Tanto para xdn, ¿sí? Donde la salida ahora va a ser un h, pero ahora evaluado en e a la j omega por e a la j omega, y el e a la j omega con z igual a el h, perdón, de a la j omega con h de z para z igual a e a la j omega, me va a quedar esta expresión. Este h de a la j omega es lo que se conoce como la respuesta en frecuencia de mi sistema. Es decir, que si yo tengo la función de transferencia de mi sistema LTI y evalúo
en esta función de transferencia evalúo z igual a la j omega, voy a obtener lo que se conoce como respuesta en frecuencia del sistema, ¿sí? Si x de n entonces es una señal periódica dada por esta expresión, vamos a obtener que I de n está dada por esta sumatoria, donde igual que el caso anterior que analizamos para exponenciales complejas dadas por el valor complejo z de k, vamos a ver que tenemos una exponencial asociada a la autofunción, coeficientes a de k que vienen de la representación inicial de la señal x de n y los valores h de z de k que hacen las veces de autovalores. En este caso, recuerden que z de k es igual a e a la j omega. Bueno, queda ver cómo queda este análisis para los sistemas para el caso continuo. Lo voy a dejar acá. Pueden analizar y ver que va a ser una inducción a lo que vimos recién, ¿sí? Ahora vamos a tener una exponencial compleja dada por x de t igual a e a la st, nuevamente analizando la respuesta de un sistema LTI para esta señal de entrada, vamos a poder mostrar que la salida es un valor complejo por la señal de entrada e a la st. Esto muestra que una exponencial compleja de tiempo continuo también es una autofunción y su autovalor asociado es h. Lo demás lo dejo para que lo vean ustedes. Saludos.